competí en 2018, ganamos, impugnaron con una serie de barbaridades, no reconocían las firmas de los presidentes de las casillas, no reconocían los votos de la gente que votó y ellos hicieron que ganara el rival. Las oportunidades son para quien las toma, si están ahí, tómalas, haz lo mejor que puedas y eso lo aprendí a la mala. Hola, ¿qué tal amigos de 6W News? Nos encontramos aquí con Felipe Cantú. Felipe Cantú lleva más de 4 décadas siendo parte del Servicio Público de Nuevo León, pero hoy lo queremos invitar para hablar no solamente de lo que ha sido su trabajo, sino hablar un poco más de lo que es su vida y su forma de ser. Bueno, queremos primero empezar con la primera pregunta, que es: sabemos que desde los 18 años quiso entrar a mover un sistema que era muy rígido. Sin embargo, aquí la pregunta es: esa persona que fue usted de 18 años, ¿qué estaba viendo que los políticos de ese entonces no lo estaban viendo? Bueno, había un escenario muy interesante porque la política era un entorno de lo que en aquel tiempo decíamos de viejos. Ahora, pues eso dirán de mí, ¿verdad? Pero en aquel tiempo No, ¿cómo cree? hay que impulsar cosas que puedan darle sentido a la política, que no es esa formalidad que muchos conocíamos de aquel momento. Entonces, lo que ibas aprendiendo en la escuela querías que se aplicara de inmediato. Y decías, oye, ¿por qué este gobierno o este gobernante no está haciendo lo que le corresponde? Y empezamos con una lucha, entre otras cosas, para que se dieran a conocer las actividades del propio gobierno que no se publicaban. Era rarísimo que hubiera algo de transparencia. Y esa fue una de las luchas que hasta la fecha sigo insistiendo en que le hace falta a todos los gobiernos. Y usted ha mencionado que ha aprendido de sus padres la sencillez, el valor del trabajo y el escuchar, que sabemos que es algo sumamente importante, no solo hablar y hablar, también escuchar y entender a la gente. ¿Sigue pensando igual sobre esas enseñanzas que le dejaron sus padres o cree que ha cambiado un poco a través de los años? Porque sabemos que por el trabajo alguno llega a cambiar, o porque ya trabajas más tarde, o porque esto, por la familia, ¿cómo podría decir? En eso no hay cambio. Fíjate que lo que aprendes en casa, lo que decimos, la educación que se mama, lo que obtienes de tu mamá y de tu papá, normalmente te da una cualidad que te sirve cuando estudias matemáticas o ciencias sociales o civismo, lo que sea, te sirve para eso. Y en tu trato con los demás también te sirve. Por eso es tan importante que más allá de la educación formal de escuelas, le hagamos un poquito de caso a nuestros padres y madres, porque nos da la calidad de persona que podemos llegar a ser. Y de ahí, bueno, pues ya el cielo es el límite, ¿no? Sí, tal cual, como han dicho siempre en las escuelas, que los valores son en casa y como ven a una persona, dicen, tiene unos buenos papás o es una persona muy correcta, porque en la escuela te enseñan tal cual las matemáticas, español, las materias, pero el cómo eres puede influir mucho en tus padres, quiero pensar. Sí, y hay veces que los padres y los que lo somos, a veces queremos dejarle la bronca a los maestros. Pues no es un intercambio. Exacto, no es de que es tuyo. No, claro. Cada quien nos toca un pedacito Exactamente. de la responsabilidad, como Sí. en la sociedad igual. Exacto. Sí, yo siempre le responsabilizo al gobierno, pero también tenemos una responsabilidad colectiva en temas tan simples como si respetas las reglas de tránsito como conductor o como peatón, si respaldas a la gente que lo necesita cuando hay alguien que no puede cruzar la calle por condiciones físicas. ¿Le entras o no le entras a ese tipo de responsabilidad? A mí me parece que estamos siendo cada vez más anónimos y como que empieza a valernos lo que le pase a los demás. Y eso le hace mucho daño a una sociedad. Creo que tenemos que ser más empáticos, más integrados, y en eso sí hay responsabilidad del gobierno, pero sin duda es una responsabilidad compartida con nosotros. Y es algo muy importante lo que acaba de mencionar, porque siento que a través de los años hemos visto como que la gente es mucho más seca, ya la gente es muy nada más en mi onda y Sí. los demás, no sé, no me interesan. Y Sí. con que me vaya bien a mí, ya voy de gane. Ven por ellos realmente, y malamente se ha convertido así porque la gente ya tiene otros valores, otras culturas, ha perdido mucho valor. Siento yo que se ha perdido mucho el valor en las personas. Bueno, no sé si a ustedes les haya pasado, pero a veces yo soy de los que saluda, te conozcan o no, hola, buenos días. Exactamente, Sí. hasta el Y no- buenos días en la Y mañana. no Sí. te contestan. Sí. Exactamente. ¿O no? Sí, sí. Y eso es de valores principales. De ahí se ven los valores. La verdad, no ocupas más. Yo creo que todos vamos a la casa de la abuelita y todas las vecinas se decían buenos días y ni sabías quién era, te Sí. saludaba, que era la de
Exacto. La de las semillas lo saludabas como si la conocieras de toda la vida, tal cual. Sí. Oye, en la semana fui a Cadereyta. Y bueno, trae mucho anecdotario porque pues de esa zona era, mi abuelo era de los Ramones, en esa zona. Oye, impresionante lo que ocurre. Vas en el camino y la gente te va saludando, te saludan y pues contestas el saludo. Se me había olvidado lo que es eso. Es padrísimo como todos de alguna manera, los conozcas o no. Y la otra, las expresiones. ¿Qué hubo, primo? Ajá. No sabes ni quién es, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues, Sí, no, y hasta te da gusto, entonces te hace sentir como cómodo, no te hace sentir que vas a otros lados, vamos a poner un lugar un poco más peligroso y te quedan viendo feo o no te voltean a ver o nadie se saluda por la costumbre. Sí. Pero si vas a un lugar donde todos se saludan, aunque te hayan dicho, no, está bien peligroso por allá, no sé, vas y todos te están saludando y te ven bien o no te saludan pero saludas y te lo contestan, te sientes cómodo, Ajá, no te sientes sientes en diferente, un lugar sí, mal. sí. ¿verdad? sí, Es- eso ayuda mucho. Y somos, en general, demasiado miedosos para entrar a lo desconocido. Eso es algo normal que nos lo inducimos nosotros mismos, Sí. porque los únicos miedos con los que nacimos fue el miedo a caernos Sí. y el miedo al estruendo, un ruido fuerte, no importa, oye, se cayó un plato y todos así como, ¿qué pasó? Sí, sí, sí. Esos dos miedos sí los traemos instalados desde siempre. Todos los demás los aprendimos o de papá o de mamá. Claro. Sí, te lo No induce. te mojes porque te vas a enfermar. Nah. Hola, el aire prendido. Que no te duermas con el pelo mojado, porque también no mereces enfermo. Antes de comenzar con la siguiente, ya que mencionó que Areita ha probado los cuajitos. Sí, cómo no. Qué excelencia. Sí, Qué plato, de verdad. Qué En la, delicia. en la antigua carretera Reynosa hay un restaurante ahí, pasandito, Cadereyta, Ujú. ya saliendo del lado izquierdo. Y eso es uno de los platillos principales. ¿Qué cosas? Qué sí. cosas. Sí, se me hizo agua la boca. Bueno, ya hace hambre. Qué delicia, hace hambre totalmente. Bueno, pero ahora sí, siguiendo con la siguiente pregunta que teníamos, sabemos también que a los 34 años llegó a la alcaldía. Sí. Eso lleva una gran responsabilidad y un gran poder. Aquí la pregunta, ¿ese poder cree en algún momento que lo llegó a transformar? ¿Cree que lo pudo controlar? Porque hay personas que se pueden dejar llevar y hay personas que lo saben controlar. ¿Usted cómo lo tomó en mando? Fíjate que es bien buena la pregunta porque normalmente no se pregunta a la gente qué es lo que está pasando del otro lado de la escena, del otro lado del escritorio. Yo me preparé mucho como opositor, fui demandante de información, exigí que se transparentara, pedí que hicieran acciones como aguas, drenajes, pavimentos alumbrados, electrificaciones y pedíamos a los gobiernos. Entonces cuando yo llego al gobierno, pues no podía hacer otra cosa que cumplir lo que yo le exigía a otros, ¿no? Y eso hice. Entonces, el poder, a mí me queda muy claro, es llegar al poder para servirle a los demás. El gobierno está hecho para aquellas cosas que como individuos o como familias no nos alcanza a hacer. De aquí a la calle, hasta la calle, es nuestra responsabilidad. Y de la calle para allá es una responsabilidad conjunta y tiene que haber alguien que ponga orden en eso. Entonces, ahí es donde entra el gobierno. Entonces, todas aquellas cosas que puedes hacer con un presupuesto, en aquel tiempo eran 1,370 millones cuando yo entré, 3,000 millones cuando yo salí, cada año. Ahorita anda como en 7,000, 8,000, por ahí anda, que se me hace muy poquito, pero pues es que tampoco entra la tesorería, pues eso es otro tema. Las corrupciones, luego las No platicamos. lo sabemos. El problema es que si no te preparas antes de entrar, ahí te absorbe. Y Monterrey tiene una cualidad. No solamente el tener los tres poderes en uno, que es el legislativo porque hace reglamentos, el ejecutivo que está en el alcalde y el judicial porque pueden juzgar a miembros del ayuntamiento y pueden castigar. Entonces esos tres poderes, por eso se llama republicano ayuntamiento. Ujú. Como una república, los tres poderes. Pero el proceso que lleva la capital del estado tiene también una labor diplomática. Aquí hay representaciones, más de 50 países tienen representantes en la ciudad y la interacción es con el gobernador, sí, pero también con el alcalde de la capital. De hecho, el cónsul se llama cónsul en Monterrey, no en Nuevo León. Entonces la relación la hacen con el alcalde de Monterrey, aunque algunos de ellos estén en San Pedro o en San Nicolás o en Santa Catarina.
esto lo que te muestra un poco es a qué te enfrentas, pues a una cadena interminable de compromisos y luego los comerciales. Te invitan, oiga, venga a cortar el listón de una agencia de autos. Si les dices que no, pues quedas mal. Exacto. Y si vas, pues hay otros a los que no les gusta. Exacto. Pero es parte también de la función de una autoridad, el que te vean como autoridad, interactuar con la gente. Sí. Entonces sí nos preparamos para eso. Me parece que la dominamos razonablemente bien, por lo menos yo siento que lo dominé bien. Cuando terminé la alcaldía, la terminé en el Teatro de la Ciudad. Ahí entregué el mando a mi sucesor, a Ricardo Canavati, y yo llevé mi carro porque en ese momento se acababan las prestaciones del alcalde, entonces ya salgo en mi propio carro para irme a mi casa, sin un chofer, no tenía guaruras, eso nunca los he tenido y no quiero tenerlos, pero sí tenía un chofer que sabía de defensa personal, por si acaso. Por borrachazo, ya sé. pues sí, no tenía Uno no arma, sabe. pero sí tenía Sí, conocimiento de defensa. conocimientos para defender. Excelente. Y aquí una pregunta más. ¿Qué se siente ese... Se acaba, como dices, vas en tu carro, como que dices, ¿ahora qué? ¿O qué buscas? ¿O qué sigue? Fíjate que en ese caso no fue un no sé qué sigue, porque como 2 días antes de terminar, me invitó el secretario de Gobernación a colaborar con él. Entonces, al día siguiente yo ya tenía vuelo y me fui a México. Vámonos. Y a tocar la puerta y ya estoy listo. Oye, pero no vas a tomar vacaciones. No, ya estoy listo. Órale. Y entré a la Secretaría de Gobernación a dirigir un instituto nacional para el federalismo y el desarrollo municipal, que fue también una parte que guardo con mucho cariño porque los municipios que necesitaban ayuda eran municipios chiquitos. Entonces, después de ser alcalde y ayudar a los alcaldes a que desarrollen a su población y a su gobierno, estaba muy padre. Excelente. ¿Cómo le explicaría a alguien que no lo conoce? Supongamos que está en una carne asada con sus compadres y sabemos que nunca falta el que nadie invitó, pero pues llegó solo. ¿Cómo contaría usted sobre usted? ¿Qué le diría sobre usted? Sin tanto hablando de lo político, más cómo es usted, cómo es su vida diaria, más que nada. Sin un currículum, yo te diría, soy una persona práctica, sencilla, ando en condiciones como andaría cualquier ciudadano ordinario, manejo mi propio carro y me muevo en la comunidad buscando problemas, no en el sentido de escapleitos, no, de lo que hay. Soy muy dado a buscar el arreglo de lo cotidiano. Si hay un bache, pues hay que denunciarlo, y si le falta un arreglo a una lámpara o cosas por el estilo, me gusta estar viendo qué se podría hacer. Si hay un terreno propio del gobierno, me gusta pensar en cómo se vería si se le pone jardín o si se pone una fuente. Algunos dicen que es muy malo tener fuentes, yo pienso lo contrario. Yo creo que también ayudan en el relax para la gente. Claro. El estar viendo el agua correr, ese tipo de cosas a mí me gustan. Yo, ¿cómo me puedes describir? Hay una palabra poco común, pero soy un desatorador. Okay. Cuando en un proceso algo no está funcionando, voy y doy con el punto, la causa, y le doy la vuelta para Vámonos. que se solucione. Como diría Noé, hombre que resuena. ¿Sí? Tal cual. Fíjate, Hombre que resuelve. esa expresión se ha usado mucho en el gobierno de Monterrey. Y digo, esa es la función real que debe tener una persona en cualquier empleo, en cualquier chamba, y más cuando es pública. Sí, porque por algo te están dando la oportunidad para que aportes lo que se está buscando, ¿verdad? Sí, sin duda. Excelente. De hecho, de aquí deriva más o menos de lo que estamos diciendo. Pero en base a pues tantos procesos, tantas decisiones que tomó, eran decisiones para otros. Pero ¿cuándo fue la última vez que dijo, este tiempo es mío? O sea, por ejemplo, yo sé que hay personas que trabajan y el fin de semana pues también están pasando trabajo, no lo disfrutan, no se quedan dormidos, se quedan en casa. Pero ¿cuándo fue la última vez, para el horario laboral, dijera, este es mi tiempo, me lo tomé, estoy con mi familia, yo me fui solo a caminar, me gusta andar en bici? O sea, ¿qué dijo? Este es mi tiempo.
Mira, hay capsulitas, pero no lo hacía muy consciente. Yo sí me tomaba espacios, soy muy paisajista, me gusta ver bosque, ver lagunas, ver mar, ese tipo de cosas sí me gusta. Pero es un poquito complicado darte cuenta de qué tan inmerso estás. Cuando te vuelves un esclavo de tu trabajo, y yo lo fui, lo he sido en varios de los trabajos que he tenido, el más pesado es de la alcaldía de Monterrey, pierdes un poco esa dimensión hasta que ves que está un poquito descompuesto, que poca atención a los hijos, poca atención a la esposa, te empieza, ¿por qué están enojados? Pues ¿qué estás haciendo tú? ¿Verdad? Y ahí sí, yo te diría que cuando me cae el 20 como persona física individual, yo creo que fue hasta 2019, cuando empieza a haber broncas del COVID, que empiezas a tener mucho más tiempo obligado por las circunstancias. Sí me empezaron a caer 20, híjole, hay muchas cosas personales que no estoy haciendo y que debería hacer, y yo creo que a muchos nos cayó el 20 así, y creo que es la tendencia en el futuro de darnos un poco cuenta de lo que nosotros tenemos que hacer, pero también de lo que tenemos para compartir. La sociedad necesita de nosotros más de lo que creemos. Y como podemos ver, pues cualquier persona, las decisiones que hacemos en público, pues todas las pueden criticar, pero uno sabe realmente lo que pesan o cómo se llevan esas decisiones que toma uno. Pero ¿cuál ha sido la decisión en su familia? Usted como padre de familia, con la que más ha batallado, con la más difícil que ha tenido en su vida. Mantener el equilibrio entre el trabajo y la familia ha sido la más difícil de mi vida. Muy complejo, y bueno, pues ahorita ya con mis hijos adultos empiezas a entender un poquito mejor, y creo que ellos también comprenden un poquito, porque quieres comerte el mundo y luego quieres que les vaya muy bien a ellos. Ellos mismos son los que se forjan su propio futuro, y lo aprendido en casa, yo creo que les fue bien, pero pues eso habría que preguntárselo a ellos. A lo mejor yo estoy asumiendo cosas que no me corresponden. Que no son. ¿Quién sabe? Veremos. Sí, básicamente como dice, deberíamos de preguntarles a ellos. Acá, más directo, si usted en su vida también ha tenido, así como victorias, ha tenido derrotas, ¿qué cree que le ayudó más? ¿Las derrotas a entender o las victorias para saber cómo? Yo creo que las derrotas te enseñan mucho más que la victoria, y es más fácil asumir o aprender con una victoria, porque todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Crees que todo está bien, pero cuando sufres un inconveniente así, un tropiezo. Yo me acuerdo mucho, en 1997 yo competí por la alcaldía de Monterrey adentro del PAN. Estábamos seguros que traíamos el gane, y pasaron cosas muy extrañas. Yo no lo entendía, lloré, decía, es que no puede ser, ¿cómo es que ganó el otro? Y íbamos bien. Sí. Íbamos perfectos, y luego supimos un montón de chismes que no vale la pena reproducir. Pero dices, cuando tienes que hacer las cosas, tienes que cubrir todo el expediente desde el paso A al paso Z. Si no los cubres, en algún momento se puede romper esa cadena. Y aprendes también que si no tienes el control absoluto del proceso, se puede romper. Y volvió a pasar en la segunda elección de 2018. Yo competí en 2018, ganamos, impugnaron con una serie de barbaridades, no reconocían las firmas de los presidentes de las casillas, no reconocían los votos de la gente que votó. Pero bueno, hubo una segunda elección extraordinaria en la que el propio dirigente nacional del PAN me pidió que incluyera ciertos personajes, y ahí se rompió la cadena de control y ellos hicieron que ganara el rival. Y dije, oye, pues si no respetan a la gente, pues es tiempo de empezar a huecar el ala y empezar a ver otro camino. Sí. Hacer lo mejor que puedes en el momento en que te toca. Las oportunidades son para quien las toma. Si están ahí, tómalas, haz lo mejor que puedas. Y eso lo aprendí a la mala, porque sí, me quedaba a veces noches de insomnio pensando, y no entendí. A ver, ¿hiciste lo más que podías? Sí. Entonces ya no hay bronca, ya no te toca a ti, que juzguen otros si quieren. Pero uno está
seguro de uno mismo, más que nada porque dices, pude haber hecho más, pero si sabes que tú mismo diste el 100% de ti, pues no creo ¿Qué te que... puedes quejar? Exactamente. Lo dejaste todo. Como dijeron, te puedes quejar cuando no dejaste el 100. Exactamente. Sí, es correcto. Si no, aunque pierdas. Pues ni modo. Sí. Aquí de otra forma, hablando de eso de dejar el 100, si usted se topara con su yo de 18 años, ¿cree que se reconocerían? Dirían, fuimos por donde quisimos, o sí diría, ¿sabes qué? Tuvimos que movernos. No, fíjate que yo no me arrepentiría de nada de lo que hice. Una de las cosas que me ayudó y me perjudicó fue confiar en los demás. Pero yo creo que hay que seguir confiando en los demás. Es lo que te hace fuerte en determinado momento. El problema es cuando desconfías de todos. Sí. Y hay gente que dice, no, hombre, yo no confío en nadie. No seas... Bueno, Sí. Realmente cuando alguien conduce un automóvil, tiene que confiar en que el otro no lo va a venir a chocar. Tiene que confiar en que el otro va a respetar su rojo cuando tiene un verde. Y tiene que confiar en que el otro no va a invadir su carril. Y tiene que confiar cuando llega a un lugar que no va a ser atacado. Y si va a un restaurante, va a confiar que le van a servir lo que pidió. Y va a confiar que está en buenas condiciones lo que le sirvieron. Y es un tema de confianza permanente. Si alguien dice eso, es un mentiroso. Sí confiamos en los demás. El problema es cuando empiezas a ser timorato. Y normalmente lo que ocurre ahí es que te empiezas a desvirtuar tú. Por eso digo, hay que confiar en los demás, hacer las cosas también bien. Y hay una sola persona a la que jamás vas a poder engañar, que eres tú mismo. Sí. Entonces, si está a prueba de ti mismo lo que estás haciendo, ya fregaste. Vas en el camino correcto. Pues Felipe, de verdad, muchas gracias. Apreciamos mucho tu momento, la verdad, tus palabras, porque pues es algo que yo no conocía de usted. Y probablemente mi compañero y varios de mi edad no conocemos de usted. Y me encantó porque es una parte muy, muy real de usted que no conozco de algún otro político. Entonces, pues agradecemos mucho su tiempo. No, pues sí, agradecerle más que nada por Gracias. dejarnos conocer a la persona, más que el político, porque yo creo que es lo que nos importa más a todos, Sí. como nosotros, como a la audiencia. Conocer más a la persona, qué le gusta hacer, cómo es, qué pasa en sus tiempos libres. Más que nada eso que lo político, y pues le agradecemos muchísimo por su tiempo. Yo encantado de estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Creo que todos tenemos algo que aprender en el camino. Y si nos hacemos la pregunta, ¿qué aprendí hoy cuando terminamos el día? Y hay algo, ya fregamos. Ya. Que Sí. haya sido insignificante, pero sí nos ayuda, sí contribuye. Y el yo del futuro ya lleva eso en el morral. Pues sí. Agradecemos, Excelente. muchísimas gracias y gracias por todo. Gracias. Muy amable. Muy amable.